Cada día laborable seguía el mismo ritmo para mí: café por la mañana, informes que completar, reuniones a las que asistir y llamadas interminables que atender. Sarah, mi esposa, siempre me recibía en casa por la noche con una sonrisa cálida, preguntando por mi día. Ella no trabajaba, pero se mantenía ocupada con cursos, voluntariados y salidas con sus amigas. Nuestra vida parecía estable y predecible, algo que valoro profundamente. Sin embargo, en las últimas semanas comencé a notar pequeños detalles, casi insignificantes, que empezaron a inquietarme en el fondo de la mente. Un martes como cualquier otro, me estaba preparando para una reunión importante, concentrado en mis hojas de cálculo en la mesa de la cocina. Sarah entró, con su energía evidente, y mencionó casualmente sus planes para el día. Dijo que se reuniría con su amiga Mary y el hijo de Mary en un café antes de ir a la casa de su hermana para ayudar a organizar una fiesta infantil. Era algo perfectamente normal en Sarah, siempre había estado muy unida a su familia y sus amigos. Apenas levanté la vista, asintiendo brevemente mientras continuaba trabajando con los números. Sin embargo, cuando se inclinó para tomar su bolso, capté un leve aroma a perfume que no había olido antes. No era su habitual fragancia ligera y floral, esta era intensa, más apropiada para una elegante salida nocturna que para una reunión casual de día. En ese momento no le di mucha importancia. Sarah a menudo probaba cosas nuevas, y quizás solo era un regalo o una compra impulsiva. Pero más tarde, cuando recordé la mañana, la elección de una fragancia tan fuerte para lo que parecía ser un día informal me pareció extraña. Aún así, lo dejé pasar. No había razón para sobrepensar algo tan trivial. Cuando llegó a casa esa noche, estaba tan alegre como siempre. Le mencioné de pasada el perfume y ella se rió, diciendo que su hermana se lo había dado para que lo probara antes de regalárselo a su madre. Incluso me mostró un chat con su hermana confirmando la historia. Su explicación tenía sentido y me reí de mí mismo por haberlo notado siquiera. Unos días después, el viernes, el trabajo me tuvo atrapado en la oficina hasta tarde. Finalmente terminé y llegué a casa agotado, para encontrar a Sarah ya instalada. Me dijo que había pasado el día haciendo voluntariado en un refugio local, repartiendo comida a personas sin hogar. Eso era muy propio de ella, siempre había sido compasiva y participativa en el trabajo comunitario. Pero cuando entré en la cocina, vi su teléfono en la encimera con la pantalla apagada, lo cual era inusual. Sarah nunca era de dejar su teléfono lejos de ella ni en silencio, especialmente cuando salía de casa. Cuando pregunté por qué estaba apagado, se quitó el tema de encima diciendo que se le había descargado mientras estaba ocupada en el refugio y que se le había olvidado cargarlo. Su tono era casual, y señaló su credencial de voluntaria en la encimera como para validar su historia. Todo parecía encajar, pero una pequeña parte de mí no podía desprenderse de la sensación de que algo no terminaba de cuadrar. No era el teléfono en sí, sino la acumulación creciente de pequeñas rarezas que permanecían en mi mente. Al día siguiente, sábado, decidí pasar el tiempo en casa trabajando en uno de mis pasatiempos, armar modelos en miniatura. Sarah dijo que se reuniría con Mary de nuevo, esta vez para hablar de algo importante. Le deseé que la pasara bien y me enfoqué en lo mío. Pasaron horas y me levanté para buscar algo de tomar en la cocina. Fue entonces cuando noté un par de gafas de sol en la mesa del recibidor. No eran mías y sabía que no eran de Sarah tampoco. El diseño era muy particular y estaba seguro de que nunca las había visto antes. Decidí esperar hasta que Sarah regresara para preguntarle al respecto. Cuando llegó, seguía tan alegre como de costumbre. Le señalé las gafas de sol y se rió, diciendo que eran de Mary. Aparentemente, Mary había pasado a buscarla más temprano y se las había dejado. Sarah dijo que se las devolvería al día siguiente e incluso le envió un mensaje de texto a Mary justo delante de mí para confirmar la historia. La rápida respuesta de Mary parecía respaldarla. Aún así, el incidente se quedó conmigo más tiempo del que debería. No eran solo las gafas, sino como estas pequeñas inconsistencias seguían surgiendo. Para ese momento, las dudas habían echado raíces, aunque todavía no las había expresado. Sarah seguía tan dinámica y agradable como siempre, pero mis instintos me empujaban a prestar más atención.
No se trataba de desconfianza, al menos no todavía. Confiaba implícitamente en Sarah, pero también sabía que no debía ignorar patrones, por sutiles que fueran. En los días siguientes comencé a observar con más detenimiento no solo sus acciones, sino también el contexto a su alrededor. Recordé cómo Sarah siempre había sido meticulosa con sus rutinas, pero ahora había desviaciones. Se tomaba un poco más de tiempo arreglándose antes de salir, su atuendo era un poco más elaborado de lo que solía ver en reuniones informales. Me descubría anotando estos cambios mentalmente, pero manteniendo mis observaciones en silencio. No quería sacar conclusiones sin tener más claridad. El trabajo seguía manteniéndome ocupado, pero encontraba tiempo para reflexionar. Nunca había sido de los que le dan vueltas a las incertidumbres. Cuando se presentaba un problema, mi enfoque siempre había sido directo: reunir los hechos, evaluar la situación y actuar en consecuencia. Esto no se sentía diferente. Si había algo de lo que preocuparse, lo descubriría. Mientras tanto, no dejaría que dudas infundadas nublaran mi juicio. Durante la semana siguiente, comencé a fijarme en detalles pequeños en la casa. Por ejemplo, el teléfono de Sarah, en el que nunca había pensado mucho, ahora me llamaba la atención por lo frecuente que lo dejaba en silencio o en otra habitación. Ocasionalmente la sorprendía mirándolo durante la cena, un hábito que no había estado ahí antes. No era lo bastante frecuente como para ser escandaloso, pero sí diferente, y la diferencia bastaba para captar mi atención. El jueves mencionó otra salida con Mary, planeada para el fin de semana. Esta vez, supuestamente, irían a una nueva exposición de arte en el centro. A Sarah le encantaba el arte, y no tenía razón para dudar de sus planes, pero la mención de Mary de nuevo trajo a mi mente el incidente de las gafas de sol. Decidí no decir nada, simplemente anotarlo para después. Llegó el sábado y Sarah se fue a la exposición. Yo decidí quedarme en casa de nuevo, terminando algunos proyectos que había dejado pendientes. Cerca del mediodía revisé mi teléfono y vi una notificación de un conocido en común, alguien que etiquetó a Sarah en una publicación de esa misma mañana. No era nada importante, solo una mención casual de que se la habían encontrado en una cafetería. Lo curioso fue que no estaba cerca de la exposición que ella me había mencionado. Ese fue el primer momento en el que sentí que mi certeza flaqueaba. Podía haber una explicación sencilla, pero la inconsistencia sobresalía. Me propuse preguntarle más tarde, aunque tenía cuidado de no precipitarme. A medida que avanzó el día, me mantuve ocupado, pero las preguntas seguían rondando en mi cabeza. Cuando Sarah regresó, venía de muy buen humor, hablando con entusiasmo de la exposición. Le hice algunas preguntas casuales, escuchando atentamente sus respuestas. Todo parecía coincidir con su historia, pero mis instintos me decían que me mantuviera alerta. No se trataba de pillarla en una mentira, sino de entender si había algo por lo que realmente debía preocuparme. Reflexionando sobre las últimas semanas, me di cuenta de que esos pequeños momentos no eran casos aislados, formaban un patrón que no podía ignorar. No era de actuar impulsivamente, pero creía en abordar las situaciones de frente. Si estaba ocurriendo algo, necesitaba saberlo. No mañana ni la semana que viene, sino ahora. Estaba claro que algo no encajaba: el perfume, el teléfono, las gafas de sol, la publicación en la que la etiquetaron. Por separado eran insignificantes, pero juntos pintaban un panorama que exigía mi atención. No estaba enfadado ni herido, pero estaba decidido. Demasiadas rarezas se habían acumulado y era hora de dejar de ignorarlas. Siempre me había enorgullecido de ser sensato, y esta situación no sería diferente. Decidí investigar más de cerca, no por sospecha, sino para confirmar si mis inquietudes tenían alguna base real. Las cosas no cuadraban y planeaba averiguar por qué. Empecé a notar cada vez más detalles sobre Sarah, cada uno aparentemente insignificante por sí solo, pero que en conjunto formaban un panorama que no podía ignorar. Nunca he sido de sacar conclusiones precipitadas, pero mis instintos me decían que algo andaba mal. No estaba dispuesto a acusarla directamente ni a dejar que las emociones nublaran mi juicio. Si me equivocaba, quería conservar la confianza entre nosotros; si tenía razón, necesitaba la verdad. De cualquier manera,
decidí proceder con cautela y sin armar un escándalo. El primer paso fue revisar su teléfono. Nunca antes había husmeado en las pertenencias personales de Sarah, me parecía intrusivo, incluso incorrecto. Pero las circunstancias parecían justificarlo. Una noche, después de que ella cayó en un sueño profundo, tomé silenciosamente su teléfono de la mesita de noche. Para mi sorpresa, ahora estaba protegido con una nueva contraseña. Sarah siempre había sido descuidada con la seguridad de su teléfono, utilizando patrones sencillos o ninguno. Este cambio me llamó la atención. A la mañana siguiente, pregunté con naturalidad por qué había configurado una nueva contraseña. Sarah no titubeó, explicando que una amiga suya había perdido recientemente el teléfono y eso le hizo darse cuenta de la importancia de proteger los datos personales, especialmente con todas las fotos de la familia y la información que guardaba. Su razonamiento era sólido y su tono, tranquilo y convincente. Aún así, la explicación se quedó en mi mente. No era concluyente, pero sí un hilo suelto del que tirar. Sin querer presionar más, decidí probar otro enfoque. Sarah a menudo mencionaba que hacía voluntariado en un refugio local para personas sin hogar, algo que realmente le apasionaba. Encontré la información de contacto del refugio por internet y los llamé, haciéndome pasar por un residente curioso que quería ofrecerse como voluntario. Durante la llamada, mencioné el nombre de Sarah de manera casual, preguntando por su participación. Para mi sorpresa, la mujer al otro lado reconoció a Sarah de inmediato. Habló muy bien de ella, alabando su dedicación e incluso mencionando sus importantes contribuciones a un evento reciente. La conversación me dejó con sentimientos encontrados, su trabajo en el refugio era real, y mis sospechas en ese aspecto de su vida parecían fuera de lugar. Aún así, no podía deshacerme de la sensación de que algo se me estaba escapando. Unos días después, Sarah me dijo que iba a reunirse con unas amigas en un café del centro y que tal vez pasaría por una boutique cercana a ver ropa nueva. Esta vez decidí tomar cartas en el asunto. Puse como excusa que necesitaba ponerme al día con mi trabajo en casa y esperé hasta que se marchó. Aproximadamente media hora después, la seguí con cautela, conduciendo por la ciudad hasta que finalmente la encontré saliendo del café. Efectivamente, estaba con dos de sus amigas, charlando animadamente. Parecían muy concentradas en la conversación, y nada parecía inusual en la escena. Estacioné mi coche cerca y observé mientras salían del café y entraban a un centro comercial. Esperé, manteniendo distancia prudente, mientras Sarah y sus amigas iban de tienda en tienda. Finalmente salió, después de un rato, con un par de bolsas de compras, riendo y charlando con sus amigas. Su actitud era relajada y genuina, sin señales de nada fuera de lo normal. Satisfecho de que se dirigía a casa, regresé antes que ella para asegurarme de que no sospechara. Cuando llegó, Sarah parecía entusiasmada por sus compras y me mostró alegremente los vestidos que había comprado. Su comportamiento coincidía con lo que me había dicho antes y no había indicios de engaño. A simple vista, todo encajaba. Aún así, no podía ignorar la sensación persistente de que algo más profundo estaba ocurriendo. A estas alturas, mi frustración aumentaba. Cada paso que daba para descubrir la verdad no conducía a nada. La única verdadera anomalía era la nueva contraseña en su teléfono, y hasta eso tenía una explicación plausible. Empecé a cuestionarme si estaba siendo demasiado suspicaz, si quizá estaba interpretando mal acciones inocentes. Las dudas empezaban a agobiarme, pero no estaba dispuesto a dejarlas ir todavía. Comencé a prestar más atención a las rutinas de Sarah. Siempre había sido sociable, pero ahora notaba pequeños cambios, más tiempo arreglándose, una energía ligeramente distinta cuando hablaba de sus planes. Empecé a llevar un registro mental de sus entradas y salidas, sin llegar a lo obsesivo, pero suficiente para tener un mapa de sus actividades. Si había un patrón, quería encontrarlo. Una noche, mientras veíamos la televisión, su teléfono vibró con una notificación. Ella lo miró brevemente antes de dejarlo boca abajo en la mesa de centro. Fue una acción pequeña, pero que me llamó la atención. Sarah nunca había sido reservada con su teléfono antes.
Estos cambios sutiles en su comportamiento, aunque discretos, se sumaban a la sensación general de desasosiego. Aún así, no quería actuar con precipitación. Siempre me había enorgullecido de ser mesurado y lógico, y esta situación requería serenidad. En lugar de enfrentar a Sarah directamente, decidí confiar en alguien de mi entera confianza. Pensé en mi mejor amigo, Tom. Nos conocíamos desde la universidad y siempre había sido una persona con los pies en la tierra. Estaba seguro de que me daría un consejo honesto y me ayudaría a pensar en los siguientes pasos. La decisión de involucrar a Tom no la tomé a la ligera. Valoraba mi privacidad y compartir los detalles de mis inquietudes me parecía cruzar una línea. Pero la alternativa, seguir lidiando con las dudas yo solo, no era sostenible. Si alguien podía ayudarme a abordar la situación con objetividad, era él. Decidí llamarlo al día siguiente y explicarle todo. Juntos, averiguaríamos la mejor forma de proceder. Sabía que debía avanzar con cautela. Lo último que quería era poner en riesgo mi relación con Sarah por malentendidos o acusaciones sin fundamento. Al mismo tiempo, no podía ignorar la persistente sensación de que algo no encajaba. No era solo lo de la contraseña o el teléfono, ni siquiera las gafas de sol de antes, era el patrón general, las inconsistencias sutiles que se seguían sumando. Mientras reflexionaba sobre las últimas semanas, sentí una determinación renovada. Fuera cual fuese la verdad, la descubriría, y no dejaría que las dudas me frenaran. Con la ayuda de Tom, aclararía todo. Me lo debía a mí mismo para estar seguro. Sintiéndome abrumado y sin poder atar cabos por mi cuenta, decidí que era momento de involucrar a alguien en quien confiara plenamente. Las dudas me carcomían, pero cada vez que intentaba obtener una respuesta clara, Sarah parecía escabullirse como el agua entre los dedos. Fue entonces cuando llamé a Tom, mi mejor amigo desde la universidad. Tom siempre había sido un tipo directo y analítico, si alguien podía ayudarme, era él. Le conté todo, las inconsistencias, mis intentos fallidos de entender qué pasaba en realidad y la creciente sospecha que no me dejaba en paz. Tom escuchó con paciencia y luego me aseguró que lo resolveríamos. Lo manejaremos de la forma correcta, dijo con seguridad, y por primera vez en semanas sentí un atisbo de alivio. Nuestro primer plan era sencillo, confirmar la historia de Sarah sobre el voluntariado en el refugio de personas sin hogar. Me dijo que iría a su turno habitual esa semana, y Tom y yo decidimos seguirla. Esperamos en su coche a una cuadra de la casa, viendo cómo ella salía en el suyo. Manteniendo una distancia segura, la seguimos hasta el refugio. Tal como había dicho, estacionó, salió y entró por la puerta principal con paso decidido. Nos quedamos allí, vigilando la entrada. Aproximadamente 2 horas después, Sarah salió cargando una caja de documentos que entregó a otro miembro del personal antes de regresar a su coche. Todo parecía legítimo. Tom bromeó diciendo que tal vez Sarah era una santa y yo me lo estaba imaginando todo. Reí con nerviosismo, pero la inquietud seguía ahí. No era solo este incidente, había demasiadas preguntas sin responder. La siguiente prueba llegó unos días después, cuando Sarah dijo que ayudaría a su amiga Mary a preparar un evento de caridad que se celebraría hasta tarde. Esta vez Tom se ofreció a seguirla él solo mientras yo me quedaba en casa. Alrededor de 1 hora después de que se fue, Tom me llamó para informar que la había visto entrar a un gran salón de eventos donde, efectivamente, la gente estaba organizando lo que parecía una reunión formal. Incluso sacó algunas fotos desde el estacionamiento y me las envió. Viéndolas, me sentí en conflicto. Todo parecía verdadero, y aún así no podía deshacerme de la sensación de que algo me estaba pasando desapercibido. Las palabras de aliento de Tom me ayudaron, pero no estaba del todo convencido. La tercera situación debía ser decisiva. Sarah tenía planes de reunirse con sus amigas en un café del centro esa misma tarde. Esta vez, Tom y yo elaboramos un plan más detallado. Él se quedaría fuera vigilando sus movimientos mientras yo entraba como un cliente más para comprobar su historia. Cuando Sarah llegó, la seguí poco después y la vi sentada en una mesa con 2 mujeres, charlando y riendo, tal y como me había dicho. Pedí un café y me quedé el tiempo suficiente para observar sin llamar la atención.
Todo parecía normal, así que me fui y llamé a Tom para ver si había novedades. Me dijo que la había visto salir del café y conducir rumbo a casa. Regresé poco después esperando encontrarla allí, pero Sarah no estaba en casa. Llegó casi una hora más tarde con una bolsa de compras, explicando que se había detenido a comprar algunas cosas de camino. Su historia era plausible, pero algo en la cronología me pareció extraño. No podía precisar el motivo, pero la brecha entre su salida del café y su llegada a casa me parecía otro fragmento de un rompecabezas cuyo marco no terminaba de tener. En los días posteriores, empecé a notar discrepancias sutiles en los relatos de Tom. Por ejemplo, durante la vigilancia en el evento de caridad, mencionó que no pudo acercarse más por temas de seguridad, pero en las fotos que envió se veía claramente el estacionamiento sin grandes obstáculos. De igual manera, cuando dijo haber visto a Sarah salir del café, no mencionó que se hubiera detenido en ninguna parte más, aunque ella llegó a casa mucho más tarde de lo esperado. Esas pequeñas diferencias empezaron a acumularse y, por primera vez, empecé a cuestionar el papel de Tom en todo esto. El punto de inflexión llegó cuando accidentalmente eché un vistazo al teléfono de Tom durante una de nuestras conversaciones. Tenía abierto un hilo de mensajes y alcancé a distinguir el nombre de Sarah entre los chats recientes. Rápidamente bloqueó la pantalla, pero el instante se quedó grabado en mi mente. ¿Por qué estaba él enviándole mensajes a Sarah y de qué hablaban? No lo confronté en ese momento, pero fue como si un interruptor se hubiera accionado en mi cabeza. La única persona en la que creía poder confiar ahora parecía estar involucrada en la creciente red de incertidumbre. Empecé a prestar más atención al comportamiento de Tom. Aquello que al principio me parecía apoyo ahora se sentía excesivamente entrometido. Siempre era rápido para descartar mis preocupaciones, insistiendo en que las acciones de Sarah eran inocentes y que yo estaba exagerando. Aunque sus palabras eran tranquilizadoras, sus acciones parecían calculadas, como si quisiera alejarme de algo. Una noche decidí poner a prueba a Tom. Mencioné casualmente un plan hipotético para seguir a Sarah otra vez, esta vez sin decírselo. Su reacción fue inmediata y, curiosamente, a la defensiva. Sugería que no era necesario, que ya habíamos hecho lo suficiente para probar que ella no ocultaba nada. Su insistencia solo profundizó mis sospechas. No podía ignorar la creciente sensación de que Tom podía estarme ocultando algo. La sola idea era difícil de procesar. Él era mi amigo más cercano, alguien en quien había confiado implícitamente durante años, pero ahora su ayuda parecía más una forma de interferir que un respaldo. Era como si tuviera interés en que yo no descubriera la verdad. La situación alcanzó un punto crítico cuando noté otra rareza. Tom empezó a evitar ciertos temas, sobre todo cuando se trataba de Sarah. Si mencionaba un nuevo plan u observación, cambiaba rápido de conversación o minimizaba su importancia. Era sutil, pero una vez que me di cuenta, no pude dejar de notarlo. La gota que colmó el vaso llegó cuando el nombre de Sarah apareció en un contexto que no esperaba. Revisando las redes sociales, encontré una publicación etiquetada por un conocido en común. Era una foto de un evento que no reconocí, y en los comentarios alguien mencionaba que habían visto allí tanto a Tom como a Sarah. Se me heló el estómago. ¿Por qué ninguno de los dos me lo había mencionado? Las piezas empezaban a encajar y la imagen que formaban no era agradable. A estas alturas, sabía que no podía confiar ciegamente en ninguno de los dos. La revelación era tan dolorosa como impulsora. Fuera lo que fuese que estaba pasando, estaba claro que tendría que arreglármela solo para descubrirlo. Si quería la verdad, debía abordar esto desde otro ángulo por completo. Nada de seguir confiando en Tom ni de dudar de mí mismo. En ese momento tomé una decisión, el juego había cambiado y era hora de jugar con mis propias reglas. Lo que sucediera a continuación sorprendería a todos los involucrados, incluyéndome a mí. Había llegado a mi límite. Confiar en Tom había sido un error y cada intento por descubrir la verdad me conducía a más confusión. Las piezas no encajaban y sentía que perseguía sombras. Fue entonces cuando decidí contratar a un profesional. Necesitaba a alguien objetivo, con la habilidad de ver lo que yo no podía. Contratar a un investigador privado era algo que jamás pensé que haría, pero en ese punto me parecía la única salida.
Así conocí a Jackson Rhys. Tenía muy buenas referencias, era un hombre tranquilo y experimentado, que emanaba confianza. La verdad saldrá a la luz, me aseguró, pero llevará tiempo. El primer avance llegó tan solo unos días después de que Jackson iniciara su investigación. Sarah mencionó que se reuniría con sus amigas en un café del centro. Jackson la siguió discretamente, vigilando sus movimientos. Llegó al café como había dicho, saludó a dos mujeres en una mesa y pasó más de una hora con ellas. A simple vista, todo parecía normal. Sin embargo, más tarde Jackson descubrió algo que me dejó helado. Una de las amigas con las que Sarah se reunió no era una conocida cualquiera, era una actriz profesional, conocida a nivel local por aparecer en pequeños comerciales y videos promocionales. ¿Por qué Sarah involucraría a alguien así en una simple salida a tomar café? La implicación era clara, Sarah había preparado la reunión para despistar cualquier sospecha. Fue una revelación escalofriante. ¿Quién contrata a una actriz para montar una coartada? Jackson me pidió cautela, advirtiéndome que no sacara conclusiones precipitadas. Hay algo más aquí, dijo, y lo descubriremos. Traté de contener mi frustración, pero aquel descubrimiento no hizo más que reforzar mi determinación. Algo se estaba ocultando, y era más elaborado de lo que imaginé. El segundo hallazgo llegó durante uno de los supuestos turnos de voluntariado de Sarah en el refugio para personas sin hogar. Jackson decidió dar un paso más e instaló cámaras de vigilancia alrededor del lugar. Vio cómo Sarah llegaba y entraba por la puerta principal. Menos de 10 minutos después, salió por una puerta trasera y se metió en un coche que la esperaba. Jackson captó claramente cómo se sentaba en el asiento del copiloto mientras el conductor, nadie menos que Tom, tomaba el volante. Al ver ese video, me invadió la rabia. Ya no se trataba de una sospecha, era evidencia. Tom y Sarah actuaban juntos, y sus acciones no eran inocentes. Jackson, siempre profesional, me calmó, estamos cerca, dijo, pero debemos ser pacientes. Sus palabras me impidieron ir en ese mismo instante a enfrentarlos. En su lugar, le permití continuar con la investigación. El tercer incidente fue la estocada final. Sarah dijo que iría a visitar a su hermana para ayudarla a preparar una fiesta. Esta vez, Jackson, totalmente involucrado, decidió seguirla él mismo. Yo me quedé esperando sus actualizaciones mientras él rastreaba sus movimientos. Sarah condujo por la ciudad, pero no se detuvo en casa de su hermana, en lugar de eso, estacionó en el aparcamiento de un pequeño hotel a las afueras. Jackson la vio entrar al hotel por una entrada lateral. Minutos después, otro coche se detuvo, era Tom, que también entró. Esta vez, Jackson lo grabó todo con su cámara. Yo estaba sentado en mi coche cerca de allí, recibiendo sus informes en tiempo real. Sentí un nudo en el pecho con cada palabra. Saber que Sarah y Tom se encontraban en un hotel fue como recibir un puñetazo. No había explicación plausible, era una traición, sin más. Jackson sugirió esperar para reunir más evidencia. Necesitamos ver qué hacen, dijo. A regañadientes acepté. Durante las siguientes 2 horas esperamos, mientras el tiempo pasaba con lentitud. Cuando finalmente salieron, iban tomados de la mano. Ver eso fue como una puñalada en el corazón. Jackson captó cada detalle, las miradas que se cruzaron, como revisaban para que nadie los estuviera mirando. No era una coincidencia, sino un acto premeditado y calculado. Pensé que me sentiría furioso al ver la evidencia, pero en su lugar sentí un vacío. La verdad que había estado buscando se presentaba ante mí, y era peor de lo que hubiera imaginado. La mujer con la que había compartido mi vida y el amigo en quien confié durante años me habían engañado. Sus acciones no eran solo imprudentes, sino crueles. Jackson me entregó todo el material, videos, fotos y un informe detallado de sus movimientos. Había cumplido su trabajo. Ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con esa información. Me senté en silencio durante lo que parecieron horas, mirando las pruebas. Cada fotograma contaba una historia de mentiras y traición. Sabía que no podía ignorar más la situación. Decidí enfrentar a Sarah. Ya no tenía sentido posponer lo inevitable,
ella tenía que ver las pruebas y saber que yo lo sabía todo. Pero no estaba seguro de cómo manejaría la conversación. ¿Me mantendría frío y sereno, o me superaría el peso de la situación? De cualquier manera, pensaba enfrentarla esa misma noche al llegar a casa. Mientras esperaba, la casa se sentía distinta. Cada rincón parecía albergar un recuerdo de nuestra vida juntos, ahora manchado por la verdad. Repasé mentalmente los momentos en que la dudé, cuando ella sonreía y me tranquilizaba. Todo parecía una broma macabra. Pensé también en Tom, su traición dolía igual de fuerte. Había sido mi confidente, mi aliado, y había usado esa posición para engañarme. Jackson ofreció quedarse cerca por si la situación se salía de control, pero lo rechacé. Era algo que debía hacer yo solo. Pase lo que pase, sería entre Sarah y yo. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. Pero mientras me sentaba allí, esperando a que ella entrara por la puerta, tuve la sensación de que esto no era más que el principio. No sabía qué sucedería cuando la confrontara, pero algo era seguro, los acontecimientos que vendrían lo cambiarían todo. Quédate conmigo, porque esta historia está lejos de terminar. Cuando Sarah entró a la casa, yo ya la esperaba en la sala. Sobre la mesa de centro estaban dispuestas las pruebas que Jackson había recopilado, fotos, videos, la evidencia irrefutable de su traición. Mi expresión era fría y mi mirada implacable. Sarah se quedó inmóvil al ver todo el material. La verdad estaba al descubierto y ella lo sabía. Lo sé todo, le dije, mi voz rompiendo el silencio tenso. Hice un gesto hacia la mesa. Me engañaste con Tom, mi mejor amigo, ¿cómo pudiste? Ella intentó decir algo, pero la interrumpí. Haz tus maletas. No quiero verte más aquí. Esperaba lágrimas, rabia o incluso disculpas desesperadas. En cambio, me sorprendió. Con absoluta calma, me dijo, espera, no saques conclusiones apresuradas. Hagamos un trato. Su compostura me tomó desprevenido. Un trato, ¿qué podrías ofrecer?, le solté, con la ira contenida bullendo bajo la superficie. Ella sonrió apenas, como si tuviera la ventaja. Te doy derecho a engañar. Haz lo que quieras, con quien quieras. Lo compensamos. Solo no destruyas nuestro matrimonio. No quiero un divorcio. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Creía que podía aceptar eso como compensación? Mi orgullo no me lo permitiría. En ese momento, quería echarla de la casa, pero entonces se me ocurrió una idea. Si ella pensaba que esto era un juego, me aseguraría de que perdiera. Y no solo perdiera, sino que sintiera todo el peso de la traición, igual que yo. Tenía un plan y pasaba por involucrar a alguien que jamás esperaría, su madre, Julia. Julia, a sus 50 años, era una mujer impresionante. Se mantenía con elegancia y porte, alta, delgada, con los rasgos afilados que Sarah había heredado. A diferencia de Sarah, Julia era amable y comprensiva, siempre dispuesta a apoyar. Si quería darle una lección a Sarah, Julia era la pieza perfecta. Mi plan no sería solo venganza, sería una clase magistral sobre las consecuencias de los actos. El primer paso fue sutil. Empecé a contactar más a menudo con Julia con la excusa de hablar sobre Sarah. La llamaba para contarle mis problemas matrimoniales, pintando a Sarah como egoísta y desconsiderada. Julia, que siempre me había tenido aprecio, me escuchaba con empatía. No te mereces esto, Mac, me dijo en una de nuestras conversaciones. Supe en ese momento que la semilla estaba plantada. En las semanas siguientes, nuestras llamadas se hicieron más frecuentes. Representé el papel de marido herido, eligiendo cuidadosamente mis palabras para ganarme su confianza. El tono de Julia se volvió cada vez más cálido y empezó a ofrecerme palabras de aliento. Podía sentir cómo la dinámica cambiaba poco a poco. Eres un buen hombre, Mac. Es una pena que Sarah no lo valore, dijo en una llamada. Aseguré que esas palabras calaran hondo. La siguiente fase fue vernos en persona. La invité a almorzar, haciéndole creer que era para hablar de cómo abordar la conducta de Sarah.
Durante el almuerzo, saqué a colación las pruebas de la infidelidad, enseñándole a Julia lo suficiente para convencerla sin abrumarla. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y tristeza. No puedo creer que te haya hecho esto, dijo Julia, con la voz temblorosa. Aproveché el momento, manteniendo mi papel de víctima. Solo necesitaba a alguien con quien hablar. Siempre has sido tan comprensiva. Dejé que mis ojos se cruzaran con los de ella un poco más de la cuenta. Julia pareció percatarse, pero no se apartó. Era exactamente lo que necesitaba. La conexión iba cobrando fuerza paso a paso. Para la tercera fase, invité a Julia a mi casa. Sabía que Sarah estaría fuera en uno de sus días de voluntariado. Preparé todo con cuidado, música suave, luz tenue y una botella de su vino preferido. Cuando llegó, la recibí con calidez y la conduje al comedor, donde había preparado una cena sencilla pero elegante. Julia pareció conmovida por el detalle. No tenías que hacer todo esto, dijo sonriendo. A medida que la noche avanzaba, nuestra conversación se volvió más personal. Le conté lo aislado que me había sentido desde que descubrí la traición de Sarah. Eres la única persona en quien puedo confiar, le dije, tomando su mano suavemente. Julia dudó un instante, pero no la retiró. Podía ver el conflicto interno en sus ojos. No quise forzar nada, sabía que el momento llegaría solo. Al final de la noche, Julia se veía más cómoda conmigo. Las barreras iniciales se habían resquebrajado. La acompañé hasta la puerta, dejando mi mano sobre la suya mientras nos despedíamos. Gracias por estar aquí, le dije con sinceridad. Ella me miró con una expresión suave. Eres un buen hombre, Mac. No lo olvides. La etapa final de mi plan requería paciencia. Quería que Sarah presenciara las consecuencias de sus actos. Julia y yo seguimos estrechando nuestra relación de manera creciente e íntima, sin apresurarnos, sabiendo que la anticipación era tan importante como el desenlace. Cada paso estaba calculado, cada palabra elegida con cuidado. Entonces surgió la oportunidad. Sarah regresó a casa una noche y encontró a Julia sentada conmigo en el sofá, riendo por un recuerdo que compartíamos. Vernos juntos la inquietó visiblemente. ¿Qué está pasando?, preguntó con un tono de sospecha en su voz. Me levanté, mirándola con determinación tranquila. Solo conversando con alguien que ha estado ahí para mí, dije en un tono firme. La expresión de Sarah fue inolvidable. No dijo nada, pero la tensión en el ambiente era palpable. Sabía que empezaría a atar cabos, y eso era justo lo que yo quería. El juego estaba lejos de terminar, y cada movimiento que hacía estaba diseñado para que sintiera el peso de su propia traición. Esto no iba ya solo de venganza, sino de control, de reclamar el poder que había tratado de arrebatarme. Me acomodé de nuevo junto a Julia y sentí una satisfacción silenciosa. Mi plan estaba funcionando, y Sarah empezaba a darse cuenta. El juego acababa de empezar y yo pensaba llevarlo hasta el final. Lo que sucedería a continuación la dejaría sin palabras. Durante semanas, viví con la idea de escenificar el acto final de mi venganza. Cada momento de planificación me llenaba de una frialdad calculada. No buscaba dramatismo superficial, sino asegurar que Sarah sintiera en carne propia la consecuencia de su traición. No se trataba solo de acabar con nuestra relación, sino de crear un instante tan profundo que lo llevara consigo el resto de su vida. El primer paso fue la preparación. Empecé fingiendo que la perdonaba. No fue fácil esconder mis verdaderos sentimientos, pero los cubrí con una fachada de calidez y reconciliación. Le mostré al marido atento que ella creía poder manipular. Poco a poco, alimenté la ilusión de que estaba dispuesto a superar su infidelidad. Incluso sugerí que intentáramos algo nuevo para reavivar la conexión entre nosotros, un escenario de juego de roles, presentándolo como una forma divertida de explorar la confianza y la intimidad. Parecía intrigada, hasta entusiasmada, completamente ajena a mis auténticas intenciones. Llegada la noche, preparé cuidadosamente el ambiente. La habitación estaba a media luz, con música suave de fondo. Había dispuesto una silla en el centro, con pañuelos de seda para atar. Sarah rió mientras yo le ataba las muñecas a la silla,
pensando que era parte de un juego inofensivo. Su actitud despreocupada solo alimentó mi determinación. Una vez que estuvo bien sujeta, me aparté y abandoné la farsa. ¿De verdad creíste que lo olvidaría todo?, pregunté con voz serena pero helada. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la confusión y un atisbo de miedo. Me acerqué al televisor y presioné reproducir. En la pantalla apareció un video que había preparado, una grabación de mí con Julia, su madre. No era explícito, pero dejaba muy claro el tipo de relación que habíamos establecido. Mostraba cómo Julia se inclinaba hacia mí, sus gestos y miradas de confianza y afecto innegables. El rostro de Sarah se descompuso al comprender lo que veía. Me volví hacia ella, mi expresión implacable. Te burlaste de mí con mi mejor amigo, dije, así que le mostré a tu madre lo que realmente vales. Mis palabras cayeron como un mazazo. Ella apartó la mirada de la pantalla, pero el daño estaba hecho. La traición definitiva no era solo lo que había hecho con Julia, sino el hecho de arrebatarle a Sarah su mayor apoyo, la capacidad de manipular a quienes la rodeaban. Entonces llegó el giro final. Mientras Sarah estaba atada, muda y atónita, Julia entró en la habitación. Vestía con elegancia, irradiando seguridad. Sus ojos se posaron en Sarah, pero no con pena, sino con una mezcla de decepción y determinación. Siempre has usado a la gente, dijo Julia con voz firme. Has manipulado y lastimado a todos los que te han querido. Estoy cansada de protegerte. La reacción de Sarah fue una mezcla de incredulidad y desesperación. Balbuceó, intentando encontrar palabras, pero Julia se mantuvo impasible. La dinámica entre nosotros era evidente, Julia se había aliado conmigo, un hecho que retorcía aún más el cuchillo en la herida. Con eso, di un paso al frente y la desaté, aunque no como un gesto de compasión. Prepara tus cosas y vete, dije. Se acabó. Sarah vaciló, debatida entre su orgullo y la realidad, pero las pruebas eran demoledoras y la traición de su propia madre dolía todavía más. Se puso en pie, con movimientos rígidos, y salió de la habitación sin decir una sola palabra. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio se hizo casi insoportable. Me volví hacia Julia, que me miraba con una mezcla de compasión y determinación. No hablamos. No hacían falta palabras. El lazo que habíamos formado en esas semanas no se basaba solo en compartir el dolor, sino en el respeto mutuo, algo que Sarah jamás había sabido cultivar. Me senté, sintiendo cómo el momento se iba asentando en mí. Ese era el fin de un capítulo, pero el inicio de otro. El matrimonio que había valorado una vez se había hecho añicos por el engaño y la traición. Sin embargo, no me sentía destrozado, sino más fuerte, como si recuperar mi poder me hubiera dado un nuevo propósito. En los días siguientes, comencé el proceso de solicitar el divorcio. No se trataba solo de cortar lazos legales, sino de romper las cadenas emocionales que Sarah había intentado usar en mi contra. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo de frente. Las pruebas que había reunido Jackson, sumadas al testimonio de Julia, garantizaban que el proceso sería favorable para mí. Sarah no se opuso al divorcio, sabía que no tenía argumentos. Nuestras interacciones se volvieron meramente transaccionales, limitadas a la división de bienes y la formalización de la separación. Cada reunión reforzaba la distancia entre nosotros, un contraste doloroso con la cercanía que alguna vez compartimos. Durante todo ese tiempo, Julia fue una presencia constante. Me apoyó sin excederse, respetando mi necesidad de sanar a mi propio ritmo. Nuestro vínculo se hizo más profundo, pero no se trataba de reemplazar lo que había perdido, sino de construir algo nuevo, basado en la honestidad y el respeto mutuo. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Cuando firmé los papeles finales del divorcio, experimenté una sensación de clausura. El camino había sido doloroso, pero también necesario. Había enfrentado la traición, recuperado mi dignidad y tomado las riendas de mi vida. El capítulo con Sarah se cerraba y yo estaba listo para seguir adelante. El futuro era incierto, pero algo era seguro, jamás volvería a permitir que me convirtieran en víctima. El divorcio no era más que el principio de una versión nueva y más fuerte de mí mismo.
La separación entre Sarah y yo se convirtió en una auténtica batalla, pero estaba decidido no solo a irme del matrimonio, sino a salir victorioso. Mi preparación y mi determinación resultaron fundamentales para que el desenlace fuera a mi favor. El primer golpe fue económico. Antes de que comenzaran los trámites, consulté a un abogado experto que me aconsejó reunir toda la evidencia relacionada con la infidelidad de Sarah. Los videos captados por el investigador privado, los mensajes de texto y otros datos contundentes fueron la base de mi alegato. Ante el juez, no solo mostré pruebas de su engaño, sino también cómo había estado gastando dinero de nuestras cuentas compartidas para financiar sus citas clandestinas y obsequios para Tom. Al ver hasta qué punto Sarah había mentido y despilfarrado, el juez dictaminó que no tendría que compartir mis ahorros ni otros bienes personales con ella. Más aún, me concedió la mayoría de los bienes que teníamos en común, incluyendo la casa. Los intentos de Sarah por defenderse se derrumbaron bajo el peso de las pruebas. Ella había esperado otro resultado, pero sus historias inventadas no pudieron contra los hechos. El segundo golpe apuntó a su reputación. Ganar en lo económico no era suficiente, necesitaba que se expusiera todo lo que había hecho. Durante años, Sarah se había creado la imagen de esposa devota y persona solidaria. Sin embargo, durante el proceso de divorcio, salió a la luz su doble vida. A través de mi abogado, me aseguré de que los detalles de su aventura con Tom y de su conducta irresponsable se incluyeran en el expediente. El impacto fue inmediato. Tom, que hasta entonces gozaba de la confianza de su familia y colegas, se vio aislado al quedar expuesta a su traición. Sarah, por su parte, se encontró sola, sin el círculo de amistades que antes la apoyaba. No lo hice por revancha superficial, sino para cortar de raíz la influencia tóxica que ambos ejercían y para reivindicar mi dignidad. Al final del proceso, no solo conservé mis recursos y mi buen nombre, sino que probé que podía salir a flote pese a todo. Sarah, en cambio, se quedó sola, habiendo perdido a su familia y el estilo de vida que tanto valoraba. Al seguir adelante, me sentí más fuerte y concentrado, listo para reconstruir mi vida sobre la base de la resiliencia y la integridad.